Bienvenidas y bienvenidos al Salón de Plenos de la Sala Regional Monterrey. La sesión pública de decisión de medios de impugnación que se celebrará en unos momentos involucra la resolución de un juicio de revisión constitucional relacionado con la elección en el estado de Aguascalientes. Lo invitamos a que siga con nosotros. Buenas noches. ¿Se gustan tomar asiento, por favor? Da inicio la sesión pública de resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal que se ha convocado para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, por favor, sírvase a hacer constar la existencia de quórum para sesionar con la presencia de los 3 magistrados que integramos esta sala y dar cuenta con el único asunto listado para esta ocasión. Como lo indica magistrada presidenta, en el acta respectiva será constar la existencia de quórum para sesionar válidamente. Le informo que el único asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio de revisión constitucional electoral con la clave de identificación, nombre del actor y autoridad señalada como responsable, que fue precisado en el aviso fijado previamente en los estrados de esta sala, mismo que fue recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional a las 20:42 de esta propia fecha. Es la relación del asunto programado para esta sesión. Magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria. Magistrados, a su consideración el análisis de este asunto recibido hace apenas unas horas. Si estuvieran de acuerdo con el orden que se ha propuesto, vamos a manifestarlo en votación económica, por favor. Solicito al secretario José Antonio González Flores dar cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno, la ponencia a cargo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el proyecto relativo al juicio de revisión constitucional 39 de este año, promovido por el Partido Revolución Institucional en contra de la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en el recurso de apelación 94 de este año. El presente caso deriva del registro de la planilla para integrar el municipio de Aguascalientes postulada por el Partido Acción Nacional, la cual posteriormente fue modificada con motivo de una solicitud de sustitución de candidaturas. En contra de la aprobación de la sustitución, el Partido Revolución Institucional presentó recurso de apelación ante la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, argumentando esencialmente que diversas personas habían sido registradas por el Partido Acción Nacional para contender simultáneamente por regidurías por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, lo cual consideraba ilegal. En el proyecto se propone considerar que no asiste razón al partido actor, esencialmente por las siguientes razones. En primer lugar, la ponencia considera que el tribunal responsable determinó adecuadamente que el argumento del partido actor era ineficaz, pues el presunto vicio que alegó se generó con la emisión del acuerdo relativo al registro de las planillas y no con el diverso correspondiente a la sustitución de 2 integrantes de dicha planilla. Lo anterior, pues se considera que el Instituto Electoral Local debe verificar que una planilla para integrar un ayuntamiento cumpla todos los requisitos constitucionales y legales desde el momento en que se pronuncia sobre la aprobación de su registro y, posteriormente, en caso de surgir una solicitud de sustitución de algunos integrantes de una planilla, la autoridad administrativa electoral no tiene la obligación de verificar nuevamente la totalidad de los requisitos que ya analizó al aprobar el registro respectivo, sino únicamente aquellos que pueden verse afectados con motivo de la sustitución. Por otra parte, se advierte que el argumento del PRI también debería considerarse ineficaz porque partió de una falsa premisa, consistente en la supuesta prohibición de que una persona sea postulada para ocupar una regiduría por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Esto, ya que por las razones que se contiene en el proyecto, se propone considerar que conforme a lo dispuesto en el Código Electoral Local, es válido registrar simultáneamente a una persona para ocupar una regiduría de mayoría relativa y de representación proporcional. Por las razones expuestas, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, no sé si hubiera alguien que hiciera uso de la voz. Magistrado Yersinio David García Ortiz, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Brevemente, nada más para señalar mi concordancia con el sentido del proyecto que ahora se somete a consideración y así como el reconocimiento a la ponencia del señor magistrado Reyes Rodríguez Mondragón por este esfuerzo
de estudio y análisis para hacernos esta propuesta en tan breve tiempo, señalando y haciendo énfasis en que el asunto se recibió en esta sala hace poco más de 2 horas y con el único objeto de dar certeza previo al inicio de la jornada electoral es que nos encontramos sesionando a estas 23:16 minutos para efecto de no dejar pendientes de resolución asuntos que pudieran ser de interés y de resolución previa a la elección que se va a celebrar mañana y que ésta se desarrolle con la mayor certeza posible y sin contratiempos jurídicos al menos de los que pudieran correr a cargo de esta sala. Así es que mi reconocimiento y por supuesto mi apoyo con el voto a la propuesta que se somete a consideración de nosotros. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. No sé si habrá intervenciones de parte del magistrado Reyes Rodríguez. Yo 2 apuntes muy breves, además de unirme a la felicitación y reconocimiento del personal jurídico y del propio magistrado Reyes Rodríguez Mondragón por justamente la celeridad en el análisis de este asunto que efectivamente nos llega en esta propia fecha y nos llega hace apenas un par de horas. Es un compromiso del Tribunal Electoral brindar certeza a todos los actores políticos y más aún de frente a el inicio de la jornada electoral el día de mañana. Por otro lado, respecto del fondo del asunto, quisiera hacer solamente 2 precisiones. Efectivamente, como muy bien lo hizo notar el secretario en la cuenta, hubo un primer registro de planilla presentada ante la autoridad electoral por el Partido Acción Nacional. Después, a ese registro inicial en el cual se validaron las postulaciones, hubo necesidad de sustituir a 2 integrantes de la planilla. Desde el primer acuerdo, la autoridad electoral había definido ese registro, se habían postulado, como hago mención, por parte del Partido Acción Nacional, candidatos para regidurías por ambos principios. Mismas personas propuestas por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. Este acuerdo le fue debidamente notificado al partido actor. En esa ocasión no se impugnó ese registro, surge y llega con nosotros la cadena impugnativa a partir de la sustitución de 2 integrantes de la planilla. En ese sentido, pareciera que para el partido político no está permitido que cualquiera de los contendientes, en este caso el Partido Acción Nacional, pudiera haber hecho esta postulación. En el proyecto se razona y se razona bien que efectivamente, si bien el legislador local no estableció ninguna regla para regidurías como sí lo hizo, permitiendo para el caso de diputaciones la postulación por mayoría relativa y por representación proporcional, no existe una proscripción general o no existe una regla especial de la que pudiera entenderse que existe una proscripción o una prohibición dirigida a cualquier postulación a un cargo distinto al de diputados. Por lo tanto, como se sostiene en el proyecto, no se justifica el establecimiento por parte de los tribunales de una limitación para que los partidos políticos, sujetándose a los requisitos legales de postulación y también, como ocurre en el caso, al principio de paridad, pudieran actuar, como en este caso lo hizo el Partido Acción Nacional, en las postulaciones para regidurías por ambos principios, postulando a una misma persona tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional. Me parece que el proyecto recoge esta idea justamente a partir de que si no está prohibido en materia electoral, aún habiendo una regla especial de autorización para otro tipo de cargos, no podríamos entender, contrario sensu, que existe una proscripción o prohibición de tal manera que existiera base legal para que los tribunales la pudiéramos decretar. Son todos mis comentarios en relación al proyecto. Desde luego me uno de nueva cuenta al reconocimiento del trabajo bien realizado por la ponencia a cargo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Sí, adelante, magistrado. Quisiera hacer una precisión porque el proyecto en realidad sí asume que el artículo 151 de la Ley Electoral del Estado prohíbe la postulación de 2 personas para cargos de mayoría relativa. Eso es el primer párrafo del artículo 151. Ahí ya el legislador reguló la situación o la hipótesis de que un partido político pueda postular a una misma persona para distintos cargos. Simplemente prohibió el caso de mayoría relativa. Por lo tanto, para nosotros se permite el de mayoría relativa
y representación proporcional cuando así es postulada para ayuntamientos una misma persona. Y el artículo 100, si recuerdo bien, porque la ley que tengo aquí no está actualizada, el artículo 152, en esta misma lógica de establecer permisiones, cuando a una persona se le postula por ambos principios, prevé la hipótesis de que inclusive diputados al Congreso local puedan ser postulados por la vía de mayoría relativa y de representación proporcional, pero sin embargo limita el número de personas que pueden ser registradas por ambos principios a 5. Si el legislador no estableciera esta regla para diputados, se entendería que puede postular a tantas personas como el partido político decida en el cargo a diputados. Cuando se trata de ayuntamientos, el legislador lo que no hace es limitar el número de candidaturas que pueden ser registradas por ambos principios. Y de hecho, en la misma ley local, el diseño legislativo contempla, cosa que el partido demandante, por ejemplo, no advirtió, que se puede asignar regidurías o cargos de representación proporcional siempre y cuando no haya ganado la planilla que un partido político registra para mayoría relativa. Esto es, hay un diseño emitido por el legislador que permite postular y que prevé la postulación a un cargo de mayoría relativa y de representación proporcional en el caso de ayuntamientos. No coincido con la idea de que se trate de una omisión o que el legislador no lo previó. ¿Por qué? Porque sería diferente el análisis. Cuando tenemos omisiones legislativas, el juzgador tendría que proceder a integrar el derecho, es decir, a construir la norma que no existe, porque es una laguna, la omisión es una laguna, ya sea en este caso, podríamos pensar que aparentemente hay una laguna, pero no es así. Y si fuera el caso, tendríamos que construir a partir quizá de una interpretación parecida a la que se propone, que sería una interpretación sistemática, una interpretación sistemática por esta referencia a cuándo se asigna, ¿no? Pero el propio artículo 151 y después el 52, cuando ya establece la limitación, pero solo para el cargo de diputados, nos permite afirmar que de hecho está permitido. No que no está prohibido, sino que está permitido y que se prevé el supuesto. Porque si no tendríamos que hacer un planteamiento metodológico distinto, porque se estaría ante una laguna. Esa es la razón por la cual creo que, o me permito hacer esta precisión, porque no quisiera, y si así se entiende en el proyecto, esa no es la intención, de que se establezca que el legislador no prevé el supuesto. No, me parece que lo que decimos es sí lo prevé, y lo prevé en el 151 al establecer, uno, lo que está prohibido, que es postular a un mismo cargo más bien a cargos de mayoría relativa a una misma persona. ¿Cuál es la lógica de esa prohibición? De hecho, la lógica es que si una persona es electa para 2 cargos públicos, no puede ejercer ambos y tendría que renunciar a alguno de ellos. O sea, tendría que renunciar a una diputación o a un cargo al ayuntamiento si fue electa por mayoría relativa. En ese sentido, habría una falta de certeza para el electorado que vota a través de un solo voto por mayoría relativa. No es el caso de la falta de certeza en una situación ayuntamientos cuando se postula a mayoría relativa y representación proporcional, porque como ya dije, la propia ley establece que no puede ser asignado un cargo de representación proporcional cuando se ganó el de mayoría. Ese es el planteamiento, ¿no? De ahí que
me permito hacer esta precisión, porque incluso el segundo párrafo del artículo 151 establece cuál sí es el supuesto de prohibición para que una persona sea registrada por mayoría relativa y representación proporcional. Y es cuando un candidato participa en procesos de selección interna en 2 partidos o más, ¿no? Y se dice, salvo que sean de coaliciones. Claro, porque cuando van en coaliciones, diversos partidos pueden postular a un mismo candidato. Entonces creo yo que la lectura acorde sistemática es que está permitido. Es más, que el supuesto sí está, si ustedes quieren, implícito en estas disposiciones leídas en conjunto, como es el 151 y el 152. Eso es cuanto, magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. En este punto, solo para claridad de lo que estamos votando, mi postura es que si la prohibición existe para otro tipo de cargos, una prohibición, por tanto, una limitación a un derecho, no la podríamos hacer extensiva. No sé si hubiera mayores intervenciones. No, y eso sí está en el proyecto. O sea, sí está que no se puede hacer extensiva. Creo que la palabra que se usa es que taxativa, pero podría ser modificada si usted quiere, que no diga taxativa, sino no puede ser extensiva. Gracias, magistrado. No Porque sé si es hubiera... restrictiva la aplicación de prohibiciones para el ejercicio de los derechos. Muchas gracias, magistrado. No sé si hubiera más intervenciones. Al no existir más intervenciones, secretaria general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Jairzinho David García Ortiz. A favor del proyecto en sus términos. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con el proyecto. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ochoa. A favor del proyecto. Presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 39 del presente año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Al haberse agotado el análisis y resolución del asunto objeto de esta sesión pública, siendo las 23:28, se da por concluida. Tengan todas y todos buenas noches.